El sur de Chile, antes de que los mapas lo domaran con líneas y nombres impuestos, no era un vacío. No era una tierra sin orden ni presencia humana. Era un territorio vivo, espeso, cubierto de bosques que parecían interminables. Allí, entre ríos caudalosos, cerros húmedos y selvas cerradas, el pueblo mapuche habitaba de una forma que los cronistas europeos jamás lograron comprender del todo. No levantaron ciudades de piedra ni murallas visibles desde lejos. No dejaron avenidas ni plazas monumentales. Y precisamente por eso, durante siglos, se repitió una idea falsa: que no existían asentamientos, que vivían dispersos sin estructura, que el territorio era apenas ocupado. La realidad fue otra. Los mapuche desarrollaron una forma de habitar el espacio profundamente adaptada al entorno del bosque templado del sur. Sus asentamientos no buscaban imponerse sobre la naturaleza, sino integrarse a ella. No estaban diseñados para ser vistos, sino para perdurar. Y esa decisión, aparentemente simple, se transformó en una de las claves de su resistencia frente a la conquista. Las rucas, viviendas construidas con madera, coligüe y paja, no se agrupaban al azar. Su disposición respondía a criterios claros: cercanía al agua, protección natural contra el viento, acceso a suelos fértiles y, sobre todo, control del entorno. Los claros del bosque eran escogidos con cuidado, evitando zonas abiertas que facilitaran la observación desde lejos. Desde el aire, siglos después, arqueólogos descubrirían patrones invisibles para los ojos coloniales. Antiguos espacios habitados, hoy devorados por la vegetación. No existía una ciudad centralizada, pero sí una red. Un entramado de comunidades conectadas por senderos que solo quienes conocían el territorio podían recorrer con rapidez. Caminos que no aparecían en mapas, pasos ocultos entre quebradas, cruces de ríos dominados por generaciones de experiencia. El bosque no era un obstáculo, era un aliado. Cuando los primeros españoles avanzaron hacia el sur, acostumbrados a identificar el poder en torres, murallas y edificios, no supieron qué estaban enfrentando. Veían terrenos aparentemente vacíos. No comprendían que esa ausencia de piedra era en realidad una forma de defensa. No había un centro que destruir, no había una ciudad que sitiar. Cada asentamiento podía desaparecer y reaparecer. Cada comunidad conocía el terreno mejor que cualquier ejército foráneo. Las crónicas hablan de ataques repentinos, de enemigos que surgían del bosque y se desvanecían entre los árboles. Lo que no siempre se entendió es que esa capacidad no era improvisada, era el resultado directo de una forma de habitar el territorio construida durante siglos. Los asentamientos mapuche no eran permanentes en el sentido europeo. Podían modificarse, desplazarse, reconstruirse. Esa flexibilidad permitía sobrevivir a incendios, invasiones o cambios climáticos. Donde una ciudad de piedra queda fija y vulnerable, una ruca puede levantarse nuevamente. Donde una plaza marca un punto de control, el bosque ofrece 1000 caminos. Este modo de vida no significaba desorden. Existía organización social, jerarquías locales, espacios ceremoniales, zonas de cultivo y áreas de resguardo. El territorio se dividía según linajes y acuerdos, y cada comunidad conocía los límites de su influencia. Nada de esto era visible para quien buscaba símbolos urbanos al estilo europeo. Con el paso del tiempo, la vegetación cubrió lo que quedaba de estos asentamientos. La madera volvió a la tierra, los claros se cerraron. Y así nació el mito, que no hubo nada que descubrir, que no hubo ocupación real. Pero el bosque guarda memoria. Bajo el suelo, aún hoy, aparecen restos de antiguos fogones, herramientas, huellas de cultivo y espacios ceremoniales. No fueron ciudades perdidas. Fueron asentamientos deliberadamente invisibles, y esa invisibilidad fue una forma de poder. En la siguiente parte, nos adentraremos en cómo esta manera de habitar el bosque se transformó en una estrategia militar, y por qué ningún ejército logró someter completamente a un pueblo que jamás se dejó encerrar tras muros. Para los ejércitos europeos, la guerra tenía reglas claras.
se conquistaban ciudades, se tomaban plazas, se levantaban fuertes. El dominio del territorio se lograba ocupando puntos visibles y permanentes. En el sur de Chile, esa lógica fracasó una y otra vez. El pueblo mapuche no defendía murallas, defendía el territorio mismo. Los asentamientos ocultos entre los bosques no eran simples lugares de vivienda. Formaban parte de un sistema defensivo extendido. Cada comunidad conocía a la perfección su entorno. Los pasos seguros, los pantanos traicioneros, los ríos que podían cruzarse incluso en invierno y aquellos que se transformaban en barreras infranqueables. Esa información no estaba escrita. Se transmitía de generación en generación. Cuando una columna española avanzaba, lo hacía a ciegas. Los caminos que usaban los mapuche no eran evidentes. Muchas veces eran simples huellas entre la vegetación, imposibles de seguir para un extranjero. Los caballos se agotaban, la pólvora se humedecía, los suministros escaseaban. El bosque hacía el trabajo antes de que comenzara el combate. Los asentamientos, al no ser permanentes ni concentrados, evitaban la destrucción total. Si una ruca era quemada, podía ser reconstruida. Si una comunidad debía desplazarse, lo hacía sin perder su cohesión. No había un centro cuya caída significara la derrota del conjunto. Cada lof mantenía su autonomía, pero todos compartían una misma lógica territorial. Las fuentes coloniales describen con frustración esta forma de resistencia. Los gobernadores españoles hablaban de un enemigo imposible de fijar, de pueblos que parecían desaparecer tras cada ofensiva. No comprendían que los asentamientos no estaban pensados para resistir asedios, sino para evitar ser atrapados. En tiempos de conflicto, los espacios habitados podían transformarse rápidamente. Las zonas de cultivo se abandonaban de manera temporal. Las familias se replegaban hacia áreas más seguras del bosque o hacia sectores elevados. Desde allí, se observaban los movimientos enemigos. Nada era improvisado, el territorio funcionaba como un tablero conocido al detalle. Este tipo de guerra, que hoy llamaríamos de desgaste, fue devastadora para los invasores. Cada expedición hacia el sur implicaba enormes costos humanos y materiales. No se combatía contra una ciudad, sino contra un paisaje entero, y el paisaje no podía ser conquistado. Los asentamientos también cumplían una función clave como puntos de reunión y coordinación. Allí se intercambiaba información, se tomaban decisiones y se organizaban respuestas colectivas. No eran ciudades en el sentido clásico, pero sí nodos de una red territorial amplia y eficaz. La historiografía tradicional, durante mucho tiempo, interpretó esta ausencia de centros urbanos como un signo de atraso. Hoy, los estudios arqueológicos y etnohistóricos permiten una lectura distinta. Fue una elección estratégica, una forma de organización adecuada a un entorno específico y a una amenaza constante. Mientras los europeos levantaban fuertes que debían ser defendidos sin descanso, los mapuche habitaban un territorio que podía absorber el golpe y seguir funcionando. El bosque cerraba las heridas. La red de asentamientos se adaptaba. La resistencia continuaba. En la próxima parte veremos qué evidencias materiales han salido a la luz con el paso del tiempo y cómo la arqueología moderna ha comenzado a revelar estos antiguos espacios habitados que durante siglos permanecieron ocultos bajo la vegetación. Durante siglos, la ausencia de grandes ruinas visibles llevó a muchos cronistas y luego a historiadores a concluir que en el territorio mapuche no habían existido asentamientos complejos. Esta idea comenzó a resquebrajarse lentamente a medida que la arqueología avanzó en el sur de Chile. A diferencia de las ciudades de piedra de los Andes centrales, los asentamientos mapuche se construían principalmente con materiales orgánicos, madera, fibras vegetales, cuero y barro. Esto no fue una limitación técnica, sino una adaptación al entorno. En un territorio húmedo, boscoso y sísmico, la piedra no era el material dominante. Por esa razón, gran parte de las evidencias no se encuentran a simple vista. Las excavaciones arqueológicas realizadas en zonas de la Araucanía, el Valle Central Sur
y la precordillera han revelado restos de ocupación humana continua: fogones, hoyos de postes, suelos compactados por uso prolongado, restos cerámicos, herramientas líticas y semillas carbonizadas. Estas huellas indican asentamientos estables, no simples campamentos ocasionales. Uno de los hallazgos más relevantes es la repetición de estos restos en áreas estratégicas, cercanas a cursos de agua, zonas elevadas con buena visibilidad y lugares protegidos del viento. Esto demuestra una planificación consciente del espacio habitado. No se trataba de ocupar cualquier lugar, sino de seleccionar puntos clave dentro del paisaje. La cerámica mapuche, conocida como alfarería Pitrén y luego El Vergel, es una de las pruebas más sólidas de continuidad cultural y asentamiento prolongado. Su distribución territorial permite reconstruir rutas de intercambio, áreas de influencia y vínculos entre comunidades distantes. Donde hay cerámica, hubo vida organizada. También se han identificado sistemas de cultivo asociados a estos asentamientos. El uso de campos abiertos, terrazas simples y rotación de espacios agrícolas revela un conocimiento profundo del suelo y de los ciclos naturales. Estos sistemas no buscaban maximizar la producción inmediata, sino garantizar la subsistencia a largo plazo. Los cronistas españoles mencionan reiteradamente poblaciones dispersas, pero al analizarlas en conjunto, la arqueología demuestra que formaban redes densas. No eran ciudades concentradas, sino paisajes habitados. El error fue mirar con ojos europeos una forma distinta de urbanismo. Incluso algunos caminos antiguos, apenas perceptibles hoy, han sido identificados mediante estudios de terreno y fotografía aérea. Estos senderos conectaban asentamientos, zonas ceremoniales y áreas de intercambio. No eran rutas imperiales pavimentadas, pero cumplían la misma función: unir un territorio amplio bajo una lógica común. Es importante señalar que muchos de estos sitios han sido alterados o destruidos por la agricultura moderna, la forestación industrial y la expansión urbana. Por eso, hablar de ciudades perdidas no significa imaginar urbes enterradas intactas, sino reconocer un sistema de asentamientos que fue borrado lentamente del paisaje. La evidencia acumulada obliga a replantear una idea profundamente arraigada. El pueblo mapuche no vivía al margen del territorio, sino que lo habitaba de forma estructurada, estratégica y permanente. Su historia no está ausente. Está escondida bajo capas de tierra, bosque y olvido. ¿Por qué estas formas de asentamiento fueron invisibilizadas durante tanto tiempo? ¿Y qué nos dicen hoy sobre la verdadera resistencia mapuche frente a la conquista? Si los asentamientos mapuche existieron, si la evidencia arqueológica es real, y si incluso los cronistas coloniales dejaron pistas claras, la pregunta final es inevitable. ¿Por qué esta historia casi no aparece en los libros escolares ni en los relatos oficiales de Chile? La respuesta no está en la inexistencia de estos asentamientos, sino en la forma en que se construyó la narrativa histórica desde la colonia en adelante. Desde el siglo XVI, los conquistadores españoles describieron el territorio mapuche como una tierra sin ciudades, sin reinos y sin orden urbano. Esta descripción no era inocente. En la mentalidad europea de la época, solo las sociedades con ciudades de piedra, murallas visibles y jerarquías centralizadas eran consideradas civilizadas y, por tanto, legítimas dueñas de su territorio. Reconocer asentamientos estables y planificación territorial mapuche habría significado aceptar que no se trataba de tierras vacías ni de pueblos errantes, sino de una sociedad con derecho histórico sobre su espacio. Negar sus ciudades era una forma de justificar la ocupación. Con el paso de los siglos, esta visión se consolidó en la historiografía republicana. La joven nación chilena heredó gran parte del relato colonial y lo adaptó a su propio proyecto de Estado. El pueblo mapuche pasó a ser presentado como un obstáculo al progreso, no como un constructor de territorio. Además, la propia naturaleza de los asentamientos mapuche jugó en su contra. Al no dejar grandes ruinas monumentales, su historia fue más fácil de ignorar. La madera se pudre, la tierra se cubre, el bosque vuelve a crecer. Lo que no se ve, se niega.
Sin embargo, el silencio no significa ausencia. Hoy, arqueólogos, historiadores y comunidades mapuche están reconstruyendo este pasado desde fragmentos, suelos, cerámicas, relatos orales, documentos coloniales leídos con nuevos ojos. Cada hallazgo confirma que el sur de Chile no fue un espacio vacío, sino un territorio intensamente habitado y organizado. Las llamadas ciudades perdidas no eran copias de ciudades europeas ni andinas. Eran otra cosa, redes de asentamientos integrados al paisaje, pensados para resistir, adaptarse y perdurar. Su fortaleza no estaba en la piedra, sino en su invisibilidad estratégica. Y esa misma lógica explica por qué resistieron durante siglos. Cuando los ejércitos avanzaban, los asentamientos podían desplazarse, replegarse o transformarse. No había un centro único que destruir. El territorio completo era la ciudad. Entender esto cambia por completo la historia de la conquista. Ya no se trata de un pueblo atrasado enfrentando a un imperio, sino de dos formas opuestas de habitar el mundo. Una basada en dominar el espacio, la otra en fundirse con él. Hoy, cuando los bosques del sur aún esconden huellas de antiguos asentamientos, la pregunta no es si existieron, sino cuánto estamos dispuestos a aceptar que nuestra historia fue contada de forma incompleta. Las ciudades mapuche no están perdidas. Fueron ocultadas, y mientras no las reconozcamos, seguiremos caminando sobre una historia que nunca nos enseñaron a ver.